pues el conteo para empezar, a ver cuándo, pero ya está grabando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es toda la cultura, todos los días, ¿por qué no? E incluso con un ápice que dice toda la cultura, todo el rock, todos los días, ¿por qué no? Con Jardiel Padilla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por de nueva cuenta tenerme aquí. No, y todas las veces que se pueda, compadre, pues me voy a aprovechar de ti. Oye, la gente anda preguntando, ¿por qué no hablan de la avanzada regia ustedes que son los veteranos? Pues nos tocó ser testigos de la irrupción, ¿verdad? El advenimiento de una avalancha de bandas de, de factura regiomontana que pegaron en México, en Estados Unidos y algunos hasta en Latinoamérica. Así es, nos tocó la suerte, la fortuna de ser testigos de ese momento histórico, pero en realidad, Gerardo, desde tiempo antes ya andábamos ahí en las tocadas, cubriendo, viendo, etcétera. Te recuerdo a ti en conciertos de bandas nacionales y de bandas locales mucho antes de que existieran Control Machete y todo eso. Sí, fíjate qué curioso. Hoy vamos a platicar de la llamada o mal llamada avanzada regia, que pues he oído a algunos de los protagonistas que no les gusta esta definición, pero pues finalmente lo que diga la mayoría es lo que manda y así lo definen en otras partes. Eh, es el gran silencio, Control Machete, Plastilina Mosh. Pues también La Flor de Lingo, Zurdok, Kinky, Jumbo, eh, Genitalica. Genitalica, sí, Inspector, Cabrito Vudú, a ver quién se nos escapa. Bueno, La Verbena Popular también entra en ese momento. Creo que nos falta alguien, compadre. ¿Quién? Bueno, mira, creo que podemos incluir, aunque nos exponemos a que nos avienten ahí algunos coscorrones, a Celso Piña como una mención honorífica. Y creo que el último que podría nombrarse ahí con una patita, cuando menos, porque realmente pertenecen ya a otra generación, sería Panda. Así es. Y creo que nos falta alguien, pero así de momento no me acuerdo. Yo creo que ya los dijimos a todos. Si acaso quiso entrar, pero no se afianzó, Bolobán. Bueno, Bolobán es otro grupo que en ese momento, ajá, sí dijimos Inspector, ¿verdad? Sí, Sí, claro, claro. sí, el Gran Silencio. Es el primero. Pero, ¿qué te parece si, como un preámbulo, esperamos los comentarios de ustedes? Gracias por acompañarnos. Se trata de provocar ideas, de reconocer el talento y de hacer algún aporte, porque eh, ya está aparentemente todo dicho, pero sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que les faltan algunos datos o sencillamente acomodar un poco en la línea del tiempo. Antes, como bien dices, Jardiel, fuimos testigos de ese movimiento también muy difuso y celebrable que era el rock en tu idioma, allá por el 84, 85. Sí, un poquito más adelante, compadre. Fue eso como por el 87 más o menos. Sí, como no, Radio Futura y Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Hombres G, todos esos, pues precisamente andábamos cubriendo toda esa oleada de bandas que llegaron. Es que yo digo 84 porque me parece que desde entonces se empezó a oír en el radio Mecano y en el 85 el Tri. Pero sí tienes razón, ellos no se llamaban rock en tu idioma, aparecieron en el radio. Sí, sí, tienes razón, Mecano es un poquito antes y el Tri, pues su punto
de explosión en Monterrey fue alrededor del 85, 86, 87, que coincidió con la llegada de esos, pero pues el Tri obviamente, y si hablamos del Three Souls, pues tenía muchísimo más tiempo. Muy, muy rápido, compadre, porque yo, como bien lo confieso, me aprovecho de tu sabiduría, de tu experiencia. Esta marca, esta serie de discos rock en tu idioma, ¿se dio en Argentina o en España o en ambos lados? No, se dio en México. ¿En México? Sí, estas bandas españolas y argentinas, cada quien en su país tenían pues su movimiento, su escena, como aquí también existía, aunque aquí no eran reconocidos, y en cambio en aquellos países sí tuvieron éxito comercial, digamos, tuvieron proyección en los medios, etcétera. Y aquí no, eso no ocurría. Lo más conocido pues era el Tri, pero tenía un nivel casi que subterráneo, ¿no? Sí, sobre todo el llamado, bueno, la super banda de los Hoyos Funky, el Three Souls in My Mind, que yo mucho tiempo creí que era raza pobre, pero no, era Fresillo, Lora y sus cuates. Fíjate que otro antecedente que es bueno anotar es que se murió Franco y cambió en España el gobierno, y entonces se da lo que se llamó después la movida. Sí, así es, la famosa La Movida. El deschongue. Sí, el destrampe, ¿no? El liberarse de la opresión que de manera oficial existía muy fuerte, existió durante pues, 4 décadas, ¿no? Sí. Del franquismo estuvo así. Bueno, y en Argentina también habían tenido la dictadura militar, también fue un momento de opresión, y coincidió que esta explosión también de los grupos como Soda Stereo, etcétera. Charlie. Bueno, ¿verdad? Charlie Montana vivió esa parte. Charlie, ¿no? García, compadre. Charlie Montana. Perdón, Charlie García, sí. Se me fue. Sí, totalmente en esa onda. Uh-huh. Creo que eso llega como una especie de onda de radio u ola, y sirve como fermento para que las disqueras descubran que había una beta ahí comercial que apoyar. Es que las disqueras son, bueno, y sobre todo en aquella época, pues entes transnacionales. Entonces, lo que estaba sonando muy fuerte en Argentina, en España, que ya había muchos antecedentes. Recuerda, por ejemplo, a Camilo Sesto, pues un exitazo, Rocío Dúrcal, un exitazo, bueno, yo creo que el mejor ejemplo sería Camilo Sesto, un exitazo en España, y en México incluso mayor, porque la población, la cantidad de gente que había de consumidores aquí en México superaba a España, ¿no? Y en Argentina también, Sandro fue también bastante popular en México, por poner unos ejemplos. Entonces, los ejecutivos o directivos de estas disqueras que veían a los Enanos Verdes y a Soda Stereo y por otra parte a Radio Futura, por ejemplo, pues pensaron, estos pueden ser un gran negocio en México, donde parece que no hay bandas, y sí hay muchos jóvenes. Oye, a mí me encanta, y no es ningún gusto culposo, Miguel Bosé. En algún momento yo, a lo mejor para justificarme, a mí me parecía que tenía tintes de rock. Sí, conozco a gente rockera que en aquellos tiempos tenía un cierto gusto por Miguel Bosé, y decían que era muy adelantado, etcétera. La verdad, a mí no, yo no. No, tú no, yo sé que no. Bueno, yo me acuerdo muy bien, digo, del recuerdo, de que cuando aparecen estas bandas regias, a mí me sorprende que este éxito nacional que estaba muy fuerte en MTV Latino, y ahí ver a nuestros amigos, nuestros compadres, era motivo de mucho gusto, y me sorprendía porque yo decía, no hombre, en eso estamos bien fregados acá en el norte. Todo el rock está en el centro, en la Ciudad de México, antes que le decíamos el DF, y algunas bandas de Guadalajara. ¿Cuándo va a pasar en Monterrey eso? Yo decía, nunca.
pero no, sí había bandas porque los que luego surgieron ya estaban en proyectos previos. Sí, sí, ya había un grupo muy importante, La Última de Lucas, por ejemplo. Incluso El Gran Silencio ya existía desde algunos años antes. Y eran grupos muy populares en la ciudad, que juntaban mucha gente sin prácticamente mayor difusión que la de los programas especializados o los espacios en los medios que ahí podíamos rescatar. Taller Sí. abierto, por ejemplo, ¿no? O lo que hacías tú en Y televisión. Desvelados, por supuesto. Sí, claro. Y Ross, González y Zoraida. Sí, sí, es que coincidió todo, afortunadamente. Personas en los medios, un público con la curiosidad o el hambre, las ganas de ver lo que estaban haciendo las bandas y una generación de músicos muy talentosos. Entonces, esa mezcla pues produjo lo que luego se le llamó avanzada regia. Pero yo también tenía esa sensación de que caray, ¿cuándo será que a Monterrey se le dé esa proyección que tienen pues nada más los grupos de la Ciudad de México y algunos de Guadalajara, uno que otro de Tijuana? Y aquí teníamos bien fuerte a Bronco y a Límite, ¿te acuerdas? Sí, y sí, toda la onda grupera. Entonces Monterrey era la capital de la música grupera. Y el rock, no, eso como que... No, eso es nada más cuando vengan a tocar acá. Vamos a, si quieres, a mencionar a los que faltan como el proto proyecto que luego explotó en Monterrey. Es, como dices, La Última de Lucas. Estaba Pasto también, una banda muy buena. Ajá. Y fíjate, se tocaron alguna vez en el Canal 28. Ahí estaba el buen Pato. Oye, Doña Bárbara. Doña Bárbara, sí, también, también una propuesta muy interesante en su momento. Los Alebrijes. Los Alebrijes también una de las bandas de mayor popularidad. ¿Eran los mismos que Acarnienses? ¿O no, No. eran diferentes? No, eran diferentes. Acarnienses es otra banda que también sentó pues como que bases para el desarrollo de muchos de los que hemos mencionado, porque ellos eran o tuvieron su momento un poquito antes. Eran jóvenes también, pero digamos que precoces, ¿no? Porque ahí estaban Rosso, estaba Iván Tamés, Isef García, Iván Jared de Mopri, que terminó siendo el manager de muchas de estas agrupaciones de Control y Zurdo, etc. Efraín Sánchez. Él estaba con Doña Bárbara. Doña Bárbara, y también estaba mi gran amigo Héctor Gil Toto. Sí, pero con Doña Bárbara estaba Toto. Creo que sí tocó con Efraín. Ah, ok. De haber estado ahí. Oye, ¿y te acuerdas de La Corte, de Faces, de Raxé? Bueno, ya eso es un poco antes, ¿no? Antes. Estamos hablando ya estos grupos que mencionamos son como que la primera parte de los 90. Y los que acabas de hacer mención eran de la segunda mitad de los 80, ya. Más o menos. Bueno, Raxé fue Crazy Lazy, Raxé, Midas Touch y después Faces, Niña Violeta, Boicot y La Corte. Boicot, claro, qué padre. Sí. Oye, todos están encadenados, compadre. Sí. No es que un grupo haya surgido así como que... Tú que eres especialista en el metal, Jardiel, ¿cuáles son los principales exponentes? Falta mencionar a Toxodet. Bueno, sí, pues hemos hablado casi del rock and roll, rock pop o rock con ciertas fusiones, pero el metal, que a veces es el que ha tenido como que la esencia más concentrada de lo que sería el rock, ¿no? El metal, pues Toxodet y Mortuary fueron las bandas que le dieron como que renombre a Monterrey, incluso a nivel internacional. Wow. Pero hubo muchas otras, ¿no? Necrophiliac, Deus Mortis, varias bandas más que fueron muy importantes a mediados de los años 80 y la segunda mitad de los años 80. Sí. Y el metal continúa. Estuvo La Cripta y Rabieta. Bueno, La Cripta pues fue como que un intermedio a fines de los 80 y principios de los 90. Y Rabieta fue más contemporáneo de El Gran Silencio, Cabrito Vudú, Inspector, La Última de Lucas. Sí, también.
Oye, celebramos, bueno, ya se lo saben, si no se lo saben, les recordamos muy rápido, empezamos de reporteros a mediados de los 80s, un poquito antes Jardiel, qué curioso, tú saliste de la escuela después de mí, unos 6 meses apenas, pero yo entré de reportero después que tú, porque tú desde que estabas estudiando ya estabas trabajando en el norte. Sí, así es. En ese entonces la explotación infantil todavía no estaba prohibida. No, no es cierto. No es cierto. No, tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en el norte desde que estaba en tercer semestre. Entonces, pues eso me dio pues mucha experiencia realmente como estudiante. Pues nos propusimos hablar de la avanzada regia y ya vamos en el minuto 15. Sale primero El Gran Silencio. ¿Te acuerdas cómo fue? Bueno, sí te acuerdas porque pues no sé si escribiste un libro o un dossier, ¿no?, sobre la historia del Gran. No, he escrito algunos artículos sobre la historia del Gran Silencio, un par de artículos así más o menos extensos, pero no un libro, no. Pero sí escribiste una especie de folleto, o sea, un reportaje muy largo. Es que hice una historia del Gran Silencio que luego se publicó en una especie de cuadernillo, algo que se distribuyó cuando el segundo disco del Gran Silencio y venía ahí pues esa historia que me dio mucho gusto escribir, ¿no? Estuve platicando con Cano en su casa un buen rato y bueno, afortunadamente los conocía desde casi prácticamente desde que empezaron. Fíjate qué padre. Bueno, y le tenemos un gran cariño y admiración, creo que bien ganados a esta banda que pues es absolutamente internacional y qué bueno que siguen absolutamente vigentes. Pero, ¿cómo los descubrieron? ¿Te acuerdas? O brevemente si nos puedes platicar. ¿Cómo descubrieron a El Gran Silencio? ¿Cómo los contrataron? ¿Cómo los firmaron? Bueno, El Gran Silencio ya era un fenómeno a nivel Monterrey. Habían salido, pero muy poquito. Realmente era casi que una joya que faltaba de ser descubierta por el resto del país. Pero aquí ya juntaban 400, 600 personas, algo asombroso para ese momento, con boleto pagado, ¿verdad? Y que además compraban su cassette, que también fue un hitazo. Además, ya habían sonado aquí en Monterrey en D99, la estación que en ese momento era también la número 1, y tenían un hit de radio que competía con las canciones internacionales que allí acostumbraban tocar. Es decir, ya tenía mucho potencial, que nada más faltaba que alguien se los llevara. Y eso ocurrió más o menos en el 95, que hubo algunas audiciones, vinieron gente de México, de las compañías disqueras, a ver a bandas locales en general. Así fue también como encontraron a Jumbo, por ejemplo, y también pues a Plastilina Moch, etcétera. Control Machete también así fue como surgieron de estas audiciones, no que a ellos los audicionaran, sino como que de carambola ellos enviaron su material junto con otros grupos que les interesaban a las disqueras y seleccionaron a Control Machete. Zurdo es otro caso, ¿no? Entonces, al Gran Silencio específicamente, pues Héctor Martínez, no sé si lo recuerdas. Sí, cómo no, fíjate, cómo no lo voy a recordar si estudiamos juntos teatro. Él es de Monterrey y estuvimos juntos en artes escénicas. Grandes actores no fuimos ninguno de los dos. Héctor, de verdad, Héctor, mi compadre, que lo quiero mucho, él tenía un problema de adicción. ¿A poco? Sí, pues no se le notaba. Sí. No, pero luego por el porte y por lo aventado que era, llegó a ser director de EMI o de dónde tú. Era un directivo muy de altos vuelos en EMI Music, uno de los sellos disqueros más importantes del mundo incluso. Y él vino y yo quiero al Gran Silencio. Poncho Álvarez, que también conoces, él era en ese entonces el manager de El Gran. Ya conocía a Poncho, entonces así fue como se fue construyendo el contrato del Gran Silencio, que finalmente se dio, y es curioso que no salió antes que los demás grupos. Fue el tercer grupo o cuarto tal vez que tuvo un disco en circulación.
sí. Sí, primero salió, creo que no estoy muy seguro si fue Zurdo o Control Machete. Yo creo que fue Control Machete y Plastilina Mosh. Y no sé si Zurdo salió un poquito antes o un poquito después del Gran Silencio. Fíjate, yo pensé que habían sido ellos los primeros, ¿no? No, probablemente fueron los primeros que firmaron, pero su disco se fue retrasando, lo grabaron en Nueva York. Además, ya cuando lo tenían listo, Plastilina Mosh, que también era de EMI Music, estaba bien fuerte. La disquera como que decidió aplazar 3 o 4 meses lo del Gran Silencio. Y así, por eso fue una cuestión circunstancial, ¿no? Pues ya se nos acabó el tiempo, pero esta novela continuará porque está muy sabroso hablar de los detalles. Jardiel, ojalá que tengamos pronto alguno de los protagonistas, que son todos muy buenos amigos, y pues ya estamos ruquitos todos, entonces les traemos su chocolate con su pan. Digo que yo tengo todas las nochecitas para platicar de estos detalles muy sabrosos. Y que los chavos, los más jóvenes, conozcan estas historias, porque ya pasó el tiempo muy rápido, compadre. Sí, por supuesto. Además de tiempo, han pasado ya muchos discos, muchas bandas, muchos conciertos. Hay grupos actualmente en Monterrey que están haciendo las cosas también de manera interesante. Hay proyectos de alcance internacional. Entonces Monterrey ha seguido avanzando. Estos grupos fueron muy importantes porque como que pusieron a Monterrey en el mapa. Antes no existía, ¿no? Y después de Zurdo, y después de La Flor del Lingo, y de Kinky, que han andado haciendo giras en estadios en Italia, Inspector, que ha recorrido Estados Unidos varias veces. Estos grupos ayudaron a que Monterrey se convirtiera en una plataforma y que ya no sea tan raro. Es más, ya es normal que haya grupos de Monterrey girando a nivel nacional e internacional. Y ahí están las Warning, ¿verdad? También. Por ejemplo, es un caso muy, pues, ¿cómo diríamos, compadre? Muy peculiar porque están dando un brinco que antes ningún grupo lo había dado. Está muy interesante. Bueno, pues esto por supuesto que empieza. Vamos a tener una segunda parte exactamente donde nos quedamos, pero necesitábamos hablar de los antecedentes. Y pues nos vemos la próxima, compadre. Claro que sí. Aquí cuando me invites estoy bien puesto. En una semana o antes, si es posible. Gracias por sus comentarios. Todos los vamos a contestar. Gracias a Claudia en la producción. Y pues nos vemos aquí en este canal o también en el periódico La Roca de Jardiel Padilla. Así es, los esperamos.